Cordial saludo. Mi nombre es Óscar Alberto Jaramillo Alzate, y actualmente estoy cursando la especialización en Ciencia de Datos y Analítica. En el marco del curso Métodos Estadísticos en la Ciencia de Datos y Analítica, me complace presentarles el resultado de la tarea 2, Aprendizaje Estadístico No Supervisado. Objetivo general: aplicar técnicas de análisis estadístico no supervisado para explorar y comprender el rendimiento de los estudiantes en los exámenes, con el propósito de identificar patrones, relaciones entre variables y posibles factores influyentes. Objetivos específicos: análisis de componentes principales, explorar las características fundamentales de los datos, y reducir su dimensionalidad mediante el análisis de las componentes principales, utilizando el método de análisis de componentes principales, con el fin de eliminar la correlación entre las variables. Agrupamiento K-means: comparar y contrastar los grupos formados mediante el algoritmo K-means en un espacio bidimensional, con el objetivo de identificar perfiles de estudiantes con características similares, empleando el método de agrupamiento K-means. Agrupamiento jerárquico: evaluar la relación entre los segmentos identificados y los factores socioeconómicos mediante un análisis inferencial de los resultados del agrupamiento K-means, utilizando el método de agrupamiento jerárquico, con el propósito de profundizar en la comprensión de los grupos formados y su posible influencia en el rendimiento académico. Estos datos y gráficos representan los resultados de un análisis de componentes principales aplicado a puntajes de matemáticas, lectura y escritura de estudiantes. La tabla superior muestra las cargas de cada variable en las tres primeras componentes principales, PC1, PC2 y PC3, que son combinaciones lineales de las variables originales. Estas cargas indican la contribución de cada variable a cada componente principal. La segunda tabla presenta los valores propios, que representan la cantidad de varianza explicada por cada componente principal. Además, se muestra el porcentaje de varianza explicada por cada componente y la varianza acumulada hasta ese punto. La matriz de correlación muestra las correlaciones entre las variables originales, puntajes de matemáticas, lectura y escritura. Una correlación cercana a 1 indica una fuerte relación positiva entre las variables, mientras que una correlación cercana a -1 indica una fuerte relación negativa. La gráfica de la matriz de correlación visualiza estas correlaciones, lo que permite identificar patrones de asociación entre las variables y comprender cómo están relacionadas entre sí. Estos datos y gráfica proporcionan información sobre la estructura de los datos y las relaciones entre las variables, lo que ayuda a entender mejor el rendimiento de los estudiantes en diferentes áreas académicas. Estas gráficas representan los resultados del análisis de componentes principales aplicado al conjunto de datos. La gráfica de barras muestra el porcentaje de varianza explicada por cada componente principal. En este caso, la primera componente principal explica aproximadamente el 90.7% de la varianza en los datos, seguida por la segunda y tercera componentes, que explican alrededor del 7.8% y 1.5% respectivamente. La gráfica de porcentaje de varianza explicada acumulada muestra cómo la varianza total en los datos se acumula a medida que se agregan componentes adicionales. En este caso, las tres primeras componentes explican el 100% de la varianza en los datos. El screenplot muestra los valores propios de cada componente principal, lo que indica cuánta varianza explica cada componente. Aquí, vemos que la primera componente tiene un valor propio significativamente mayor que los de las otras componentes. La gráfica de carga muestra las relaciones entre las variables originales y las componentes principales. Cada línea que se extiende desde el círculo unitario hacia afuera representa una variable original, y la distancia entre el extremo de la línea y el centro del círculo indica la contribución de esa variable a la componente principal correspondiente. Estos datos representan los resultados del algoritmo de agrupamiento K-means aplicado al conjunto de datos. La tabla muestra información sobre los clústeres formados, incluyendo el número de clúster, el tamaño del clúster y el peso porcentual de cada clúster en el conjunto de datos. La gráfica de dispersión muestra la distribución de los datos en un espacio bidimensional, donde cada punto representa una observación. Los centroides, centros de los clústeres, están marcados en la gráfica, indicando la posición central de cada clúster. Las etiquetas representan la asignación de cada observación a un clúster específico. Cada observación está etiquetada con el número del clúster al que pertenece. Estas tablas muestran las estadísticas descriptivas de las puntuaciones de matemáticas, lectura y escritura para cada clúster identificado mediante el algoritmo de agrupamiento. Para cada clúster, identificado por la etiqueta del clúster,
Se proporciona la media, mediana y desviación estándar de las puntuaciones de matemáticas, lectura y escritura. Estas estadísticas permiten entender las características centrales y la dispersión de las puntuaciones dentro de cada clúster, lo que puede ayudar a caracterizar los perfiles de los estudiantes en cada grupo. Estas visualizaciones muestran la segmentación de los datos en clústeres basados en las puntuaciones de matemáticas, lectura y escritura de los estudiantes. La gráfica de dispersión tridimensional representa la distribución de los datos en función de tres variables, las puntuaciones de matemáticas, lectura y escritura, agrupadas por clústeres identificados mediante el algoritmo de clustering jerárquico. Los tres gráficos de dispersión muestran la relación entre pares de variables, matemáticas-lectura, matemáticas-escritura, lectura-escritura, coloreadas según los clústeres a los que pertenecen los datos. Estas visualizaciones permiten observar cómo se distribuyen los datos en función de las puntuaciones y cómo se agrupan en diferentes clústeres. Esta visualización muestra un método común para determinar el número óptimo de clústeres en un conjunto de datos. El dendrograma representa visualmente la agrupación jerárquica de los datos. La línea horizontal marca el punto de corte que indica el número óptimo de clústeres, en este caso 2. Este punto de corte se determina cortando el dendrograma en la altura que maximiza la distancia vertical entre dos fusiones sucesivas de clústeres. Las tablas muestran la distribución de los datos en diferentes clústeres, junto con las diferencias en los puntajes promedio de matemáticas, lectura y escritura entre los clústeres. Se observa que el clúster 0 tiene el mayor tamaño, y puntajes promedio más altos en comparación con los clústeres 1 y 2. Las diferencias entre los clústeres sugieren que el clúster 0 tiende a tener puntajes más altos en todas las áreas que los otros clústeres. Conclusiones. Análisis de componentes principales. Se revela una alta correlación positiva entre puntajes en matemáticas, lectura y escritura. La primera componente principal, PC1, explica el 90.72% de la varianza en los datos, sugiriendo una fuerte relación entre las tres materias. PC2 y PC3 muestran diferencias en las habilidades específicas, como matemáticas, lectura o escritura. Agrupamiento K-means. Se identifican diferencias significativas en el rendimiento académico entre los clústeres. Aunque hay disparidades en el rendimiento, los tamaños de los clústeres son equilibrados. Análisis de agrupamiento jerárquico. Se encuentran diferencias significativas en el rendimiento académico entre clústeres. Se identifica un grupo de bajo rendimiento académico en el clúster 2. Este análisis proporciona información sobre las relaciones entre los puntajes académicos, identifica perfiles de rendimiento entre los estudiantes, y sugiere posibles áreas para intervenciones educativas personalizadas.